8:42 de la mañana es la hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:42 hora de Venezuela. En esta parte de nuestro programa vamos a hablar acerca de lo que han reportado innumerables migrantes que han estado indocumentados, que están aquí en Estados Unidos, otros están esperando en la frontera sur. Ellos hablan de que sienten un estado permanente de alerta, ansiedad, miedo, una situación que puede desencadenar incluso cuadros de depresión, lo que se conoce también como trauma racial. Para profundizar en este tema, está con nosotros el día de hoy Pedro Enrique Rodríguez. Él es doctor en psicología y director del programa de psicología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Gracias por acompañarnos y por su tiempo. Bienvenido. Buenos días, Marley. Un gusto estar con ustedes esta Sí. mañana. Feliz mañana. Quisiera que nos pusieran un poco en contexto de qué es lo que puede estar desencadenando emocionalmente un estado de alerta permanente por parte de la población migrante que está en esta situación, indocumentados. Sí, bueno, las situaciones que implican eventualmente una condición de amenaza suelen traer como resultado una serie de respuestas de naturaleza emocional, de naturaleza fisiológica, de naturaleza cognitiva. Eh, la situación específica de los grupos migrantes se ve multiplicada por el hecho de que en muchas ocasiones están alrededor otras condiciones generales de exclusión, se encuentran presentes en muchas ocasiones también amenazas serias a los derechos humanos y el modo como de alguna manera nuestra especie organiza condiciones de amenaza suele estar vinculado con respuestas de gran intensidad. Hay que decir que estas pueden ser o no traumáticas, es decir, no siempre una respuesta emocional intensa es traumática. Estamos hablando de un espectro. Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que se trata de situaciones de un estrés agudo que suele tener consecuencias emocionales intensas que pueden ser breves o, lamentablemente, en algunas ocasiones duraderas. Tras esta decisión, por ejemplo, del gobierno de Trump de revocar la extensión del TPS para venezolanos, lo cual implica, estamos hablando de la vida y de las familias de más de 600.000 personas aquí en Estados Unidos, mucha Sí. gente decidió vender lo poco que tenía en Venezuela y comenzar una nueva vida aquí. Una vez que queda como en una especie de limbo migratorio, ¿cuáles son esos sentimientos que pueden empezar a aflorar, sobre todo cuando de alguna manera se relaciona la población migrante venezolana con algunos casos de personas, por ejemplo, de la banda del Tren de Aragua, que ha Sí. ocasionado daños aquí en Estados Unidos, pero que son casos muy puntuales? Sí, sí. Bueno, yo creo que en primer término, esto es una situación no solamente lamentable, esto es una situación terrible y diría que con pocos antecedentes, por lo menos en la historia reciente. Como bien comentas, nosotros como grupo social, como país, hemos experimentado la diáspora más significativa que ha podido tener nuestro continente en muchísimos, muchísimos años. Estamos hablando de una diáspora inmensa. Por supuesto, cuando ocurren fenómenos diaspóricos, esto es más que una migración. Esto conviene llamarlo diáspora en el sentido de que involucra una dinámica, un imaginario y una proporción realmente abrumadora de nuestra población nacional de origen. Eh, Cuando ocurren fenómenos diaspóricos que inevitablemente implican una cantidad muy grande de personas, es casi inevitable que ese proceso no tenga un impacto en los países receptores. Habitualmente, dependiendo de las características de los países, esos impactos pueden presentarse con mayor o menor xenofobia o con mayor o menor elementos de estigmatización. Ahora, hay que diferenciar los elementos que pueden ocurrir dentro del país el discurso o la narrativa de los gobiernos o de los actores políticos que participan de estas discusiones y que en el caso de Venezuela claramente podemos decir que en los últimos años ha estado fuertemente permeada por intereses políticos de las agendas propias de políticos y gobiernos en diferentes lugares del mundo. Yo veo con mucha preocupación cómo en los últimos meses ha existido un discurso sistemáticamente organizado en torno a la estigmatización del grupo poblacional venezolano que se encuentra en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. En el caso concreto de Estados Unidos, la relación
imaginaria que se ha establecido entre nuestro grupo migrante y la banda delincuencial del Tren de Aragua, que evidentemente merece ser sometida a todas las condiciones de la ley y de las reglamentaciones internacionales y de los países. Entonces, claramente, ese discurso incentiva condiciones de xenofobia que, a su vez, interactúan con otros elementos como la precariedad, la dificultad para poder encontrar posibilidades de adaptación al nuevo entorno de migración, las barreras institucionales, pero también interpersonales que eventualmente puedan generarse, lo que dispara todavía más el costo en salud mental para personas que podemos decir que en una proporción inmensa lo que han hecho es intentar encontrar una posibilidad de refugio y de continuar sus vidas después de la catástrofe humanitaria que significa la situación que ha ocurrido en Venezuela. Pedro, he visto algunos videos que generan preocupación y que hacen un llamado a la población migrante hispana a no tener elementos que identifiquen la raza, como por ejemplo crucifijos en los vehículos o de pronto la bandera del país de origen, e incluso es hasta un peligro, o así lo están señalando, hablar el idioma español, porque es como un elemento que te identifica como hispano y en todo caso en este momento como venezolano. ¿Cómo el hecho de estar lejos de nuestro país y de abrazarnos a esa identidad que nos acompaña a donde vayamos, independientemente de la geografía, cómo puede tener un impacto emocional? Porque quizás eso puede ponerte de alguna manera en riesgo de una deportación. Sí, no sé con exactitud, es decir, aquí hay que introducir un par de cosas, ¿no? Estamos hablando de un grupo poblacional inmenso. Sabemos que por lo menos en el caso concreto del TPS estamos hablando de más de 600.000 personas. Y lo mismo podríamos decir en otros países del mundo donde tenemos poblaciones migrantes de más del millón de personas. Estamos hablando de una cantidad realmente grande, de una cantidad de personas que objetivamente en muchas ocasiones sería muy difícil incluso de gestionar por parte de los propios grupos, de los propios gobiernos en cuanto a los elementos de control biopolítico, ¿no? Yo sí creo que independientemente de la intencionalidad con la que se haga ese tipo de recomendación que comentas de no mostrar señales de identidad, e independientemente de si cuán realista o no sea que esos elementos sean suficientes para colocarse en resguardo o puedan implicar un riesgo, yo creo que el elemento aquí de fondo está un poco lo que señala, que el problema de la migración hay que verlo siempre en dos grandes dimensiones, lo que se deja y lo que se encuentra, ¿no? Hay un autor muy importante, muy influyente en la comprensión de fenómenos migratorios, Abdelnader Sayat, que decía que tenemos que entender al emigrado y al emigrante, es decir, lo que deja en su país de origen y lo que Sí. encuentra en el país receptor o en el país en el que al que se ha desplazado bajo las condiciones de legalidad que sea. Entonces, por supuesto, tener una barrera un imaginario que nos hace pensar que hay algo eventualmente delincuencial, oscuro, negativo en el hecho de tener una identidad nacional, por supuesto, es de un grado de violencia simbólica inmenso, ¿no? Nosotros es decir, somos, en primer lugar, seres humanos, somos personas y los migrantes son, ante cualquier elemento, seres humanos, independientemente de las variaciones que podamos encontrar. Y hablando de las variaciones, yo creo que una cosa que es importante también decir allí es que tenemos que poder ver en perspectiva el hecho que cuando hablamos de la migración no estamos hablando de un grupo homogéneo, estamos hablando de varios grupos que pueden variar dependiendo de las diferentes rutas migratorias. Yo pongo el ejemplo que conozco mucho más cercanamente porque soy también un migrante en Colombia. Ujú. Con mi colega Alejandra Zapene hace algún tiempo estuvimos trabajando, tratando de documentar algunos de los elementos de la migración que ocurre venezolana en este país. Y una cosa que veamos muy claramente es que podemos ver grupos de lo que podríamos llamar migrantes precarizados, lo que en su momento se llamó los caminantes, grupos que están relacionados con personas en diferentes grados de accesibilidad económica y de privilegios de incorporación, y también un tercer grupo de migración. Lo mismo podemos pensar que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un espectro social amplio. Tenemos personas
que han migrado en condiciones de muy alto privilegio, pero tenemos un grupo altamente precarizado que podemos ver claramente en todo el proceso de lo que ha sido el movimiento a través de la selva del Darién y el intento de ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur. Entonces, cada uno de esos grupos va a enfrentar diferentes costos y diferentes riesgos, no solamente en cuanto a las condiciones generales de cómo el país receptor gestiona sus condiciones de legalidad, sino también en cuanto a lo que significa el día a día y en cuanto a los costos emocionales de su existencia en las condiciones de migración. Justamente sobre eso quisiera profundizar. ¿Cómo abordar desde la familia el temor a ser deportado? Hay muchos migrantes que reportan no querer asistir a sus sitios de trabajo porque se han dado redadas en sitios de construcción, sitios agrícolas, en supermercados o estaciones de servicio, incluso aquí en la ciudad de Miami. Y también se ha reportado en algunos estados ausentismo escolar. Entonces, ¿cómo hablar acerca de estos temores o incertidumbre, por ejemplo, en familia con nuestros hijos? Mira, yo creo que un elemento clave en primer término es que podamos dimensionar esto como una condición de riesgo a la violación de derechos humanos y, eh, y en segundo lugar una situación que requiere una gestión lo más informada posible y lo más organizada posible. En Estados Unidos y en otros lugares del mundo existen organizaciones que se han ido estructurando con el paso del tiempo. Yo creo que más que el hecho solamente de gestionar emocionalmente, el primer acto razonable es que las personas que se encuentran en condiciones de ilegalidad o que tienen algún temor de encontrarse en una situación potencialmente peligrosa para sus vidas o para su permanencia en los diferentes países a los que fueron huyendo de la situación del drama en Venezuela, lo primero es que hagan contacto con organizaciones, con grupos organizados que puedan ofrecer tanto apoyo de naturaleza legal, recomendaciones en la gestión de algunos procesos y eventualmente la construcción de solicitudes o demandas de atención legal en los casos que sea necesario. Eso es básico porque en condiciones de mucha dificultad, la gestión emocional siempre tiene que estar en concordancia con acciones razonables de protección, sobrevivencia, cuando es el caso, me refiero a situaciones de catástrofes naturales, etcétera, y no a la inversa. Es decir, que usted se quede tranquilo y que no haga nada es probablemente tan malo como que usted esté muy desbordado emocionalmente. Aquí la acción conveniente, en primer término, entonces, es una acción de información, de organización, de incremento de todas las probabilidades que puedan suponer algunas acciones de protección de derechos. También es importante decir que en el caso de los Estados Unidos hay unas variaciones muy grandes por estados, de manera que algunos estados pueden ser estados donde estas situaciones puedan verse, evidentemente los estados fronterizos eso es mucho más obvio, donde puedan verse, manifestarse de manera mucho más intensa. En otros estados puede ser un poco más, puede ser un poco más leve, incluso en algunos casos podría resultar casi que invisibles, ¿no? Entonces, también es importante que cuando se busquen formas de asociación con organizaciones estructuradas que existen y que además han tenido un aprendizaje a lo largo de los años, esto se realice en los contextos específicos donde se encuentran los diferentes migrantes. Una vez que los grupos migrantes tienen un mapa de algunos elementos generales de organización, que tienen alguna comprensión también de algunas acciones que podrían disminuir su potencial situación de riesgo, entraríamos a eso, a cómo nos sentamos y cómo conversamos como familia estos elementos. Sí, Hay muchas cosas que están allí. Sí, adelante. Sí, adelante. Hay muchas cosas que están allí, pero yo diría que uno de los elementos más claves es el hecho de que podamos ver que frecuentemente en nuestra familia tenemos al menos dos o a veces tres grupos de edad. Estamos los adultos, están a veces adultos mayores y están los niños. Yo pensaría que la conversación de los adultos tiene que ser una conversación informada, una conversación razonable, y la conversación con nuestros niños tiene que ser una conversación que sea también realista dentro de los límites razonables de su grado evolutivo. Es decir, no hay necesidad de hacer una conversación espectacularizada con los niños. Tenemos una situación terrible, le pasó esto espantoso, tal y tal, pero tampoco mentir. Es decir, Claro. tenemos una situación complicada, necesitamos dar instrucciones precisas, necesitamos que en estos días tú puedas tener tales y tales acciones en función de lo que se hayan conversado con las diferentes asesorías que puedan recibir, de manera de que no partamos de la ingenua idea de que nuestros niños no van a tener una percepción de que algo está ocurriendo y que si no son informados
ellos van a llenar eso con una fantasía que incluso puede ser peor que la propia realidad. A nivel emocional, ¿cómo podemos mantenernos, digamos, enfocados en nuestros objetivos cuando de pronto la gente está con ese sentimiento de inseguridad, de miedo, de temor, con ese estigma de la raza? Por ejemplo, cuando la narrativa de pronto apunta a que todos los migrantes indocumentados son criminales, entonces es como que todos los migrantes son como metidos en el mismo saco, ¿no? Y tiene un costo emocional y social cuando nos desenvolvemos también desde el punto de vista laboral en este país. Entonces, ¿cómo quitarte este saco que te está pesando sobre los hombros y tratar de mantenerte ecuánime, firme, equilibrado ante todo esto que está ocurriendo? Sí, bueno, es muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil estar perfectamente equilibrado en condiciones donde hay situaciones de amenaza real. Aquí el elemento clave es en todas las condiciones evitar que el carácter abrumador de la experiencia que se está viviendo no se convierta en parte del problema. Por eso la necesidad de hacer acciones específicas primero de naturaleza racional, haciendo análisis realista. En este momento una cosa que puede ser muy importante es, por ejemplo, saber gestionar bien todas las informaciones que aparecen por redes sociales. Sabemos que las redes sociales muchas veces espectacularizan como, como un mecanismo de ganar seguidores, likes, métricas, etcétera, sino guiarse por informaciones adecuadas, precisas, responsables. Y otra cosa clave es ir día a día, es decir, eh, podemos pensar, por ejemplo, ahorita están pasando cosas muy vertiginosas. Uno puede interpretar que algunas de estas cosas pueden tener que ver con una estrategia general del nuevo gobierno, pero bueno, tenemos que preguntarnos cómo va a evolucionar algunos de estos elementos en los próximos semanas y días. Yo no recomendaría tomar decisiones dramáticamente, bueno, decisiones muy dramáticas, hacer cambios muy sustanciales, sin contar primero con asesoría de organizaciones que están en terreno, que conocen elementos importantes del asunto y no dejándose guiar únicamente por informaciones, grupos de WhatsApp y elementos que puedan ser eventualmente contenidos distorsionados o con intereses de fondo. Pedro, gracias por acompañarnos el día de hoy, aportarnos tu visión, las herramientas, cómo ve la psicología, todos estos fenómenos emocionales relacionados con este tema migratorio y con esta nueva política migratoria del gobierno de Estados Unidos, específicamente del presidente Donald Trump. Gracias por estar con Gracias nosotros. a ustedes Feliz por fin la de semana. invitación. Hasta luego. Sí, estábamos conversando el día de hoy con Pedro Enrique Rodríguez. Él es psicólogo y además con una vastísima experiencia en esta área, director del programa de psicología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, compartiendo con nuestra audiencia el día de hoy esta visión que tiene como psicólogo sobre este tema migratorio. Nos despedimos por el día de hoy, lo hacemos con estas imágenes. Les comento, cada año en Bolivia se celebra la festividad de la Alacita. Esta es una tradición ancestral que fusiona, escuchen bien, elementos andinos con elementos modernos. Durante esta celebración, los bolivianos adquieren pequeñas réplicas de objetos que desean tener en la vida real, como por ejemplo casas, autos, dinero y hasta alimentos, con la esperanza de que estos deseos se hagan realidad. El corazón de la celebración es el Equeco, que es una deidad andina de la abundancia. Los fieles acuden a él para pedirle que les conceda sus deseos y le ofrecen ofrendas como cerveza y alcohol. La tradición de la alacita ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, es común encontrar miniaturas de objetos modernos como teléfonos celulares y computadoras, reflejando así la influencia de la cultura global. Sin embargo, la esencia de la festividad sigue siendo la misma, la esperanza de un futuro mejor y la conexión con las raíces culturales. Con estas imágenes que reflejan un poco esta tradición de Bolivia, nos despedimos por el día de hoy. La invitación es para que sigan en sintonía de la programación que les brinda VPI TV. Que pasen todos un feliz fin de semana, cuídense mucho. Estaremos de vuelta, Dios mediante, el próximo lunes con otro programa de Buenos Días por este que es su canal, VPI TV.